Bueno, buenas tardes. Empezaremos hoy con Python. Python es un lenguaje interpretado que básicamente tiene como objetivo facilitar el código. Tiene una comunidad bastante amplia que se ha dedicado a esa parte. Facilitar cómo uno codifica, cómo uno trabaja y además tiene, pues, Python se ha convertido en uno de los pilares en diferentes áreas de la computación. Por ejemplo, la construcción de software, la construcción de API RESTful, la construcción de códigos avanzados que permitan hacer lo que es ciencia de datos o que trabajen con inteligencia artificial, entre otras cositas. Es por eso pues algunas de las motivaciones que nos motivan, bueno, algunas de las motivaciones que hoy no tienen pues estudiando Python. Para el correcto funcionamiento de Python, pues, sabemos para instalación, vamos a hacer directamente desde la página principal. Nos puede permitir hacer la descarga, ya sea para Windows o Linux. En el caso, pues, Linux. En el caso de que el que tenga Linux, pues, perdón, Windows, ahí le va a salir, ¿sí? Cualquier descarga. Y por ahora, pues, yo voy a utilizar Google Colab. Google Colab, pues, es como una plataforma que nos permite codificar en línea para poder trabajar. Todo esto está montado en mi repositorio GitHub para, pues, poder acceder a él. Entonces, empecemos. Como bien sabemos, Python, pues aclaramos que este es un curso orientado hacia la programación orientada a objetos, por lo que pues esto va a ser un repaso algo rápido de algunos conceptos como tal, y pues todo va a ser más orientado a Python. Hablemos, por ejemplo, de la sintaxis básica en Python. Cuando nosotros vamos a escribir en Python tenemos una particularidad y es la facilidad el momento de la codificación. Tanto así que nosotros al abrir el primer archivo, pues el primer archivo de código, que en este caso es una extensión .py, .py, algo así, pues así, sin este i, este nb, donde básicamente nosotros, ¿qué hacemos ahí? Nosotros podemos empezar a escribir código sin necesidad de crear estructura o algo como haríamos en otro lenguaje como en C o Java. En C, pues recordemos que hay que crear pues el main y empezar a codificar por dentro y demás. Algo similar en Java, donde se crea la clase principal. Acá en Python uno empieza a codificar. Algo, lenguajes similares a Python, puede ser por ejemplo matemática, MATLAB, que se han orientado por ese estilo también. Entonces, lo primero es cómo nosotros les transmitimos mensajes a las personas, al usuario, al que está del otro lado del computador, y es a través del comando print. El comando print ha tenido, pues tiene variantes. Por ejemplo, en C tiene el println o tiene el quote. En Java pues, tiene system.out.print. Entonces acá pues simplemente con print ya nosotros podemos darle algún mensaje directo al usuario final que está del otro lado. Aclaremos, en este caso, bueno, cuando ya termine de compilar, Eh, cuando nosotros le damos print, no importa si pasamos una variable o pasamos como tal un texto, debemos pasar un string. En Python, si nosotros trabajamos con comillas simples o con comillas dobles, es indiferente. Para él eso es un string. Claro, claro está que pues aquí en Python se mantiene el concepto de trabajar pues caracteres y string, pues cadena de caracteres, pero para él es indiferente si nosotros colocamos un string con comilla simple o con comilla doble. Ahora bien, solamente, como se pudieron dar cuenta, con colocar prints yo puedo trabajar. Puedo colocar diferentes prints. O sea, puedo colocar, por ejemplo, el popular Hello World, la mundo, y así puedes trabajar. Como pueden ver, él aparece aquí todos, ¿verdad? Se van a dar cuenta poco a poco que Python es muy poco, no, es demasiado tolerable con los errores que uno pues está acostumbrado a tener en otros lenguajes de programación. Sin embargo, tiene algunos puntos donde hay que tener cuidado que en su momento les voy a comentar. Ahora, continuemos aquí. Hablemos de la variable. Este es uno de los casos, como quien dice, más particulares de Python, podríamos decir,
O que se tiene, pues que cuando hablamos de Python inmediatamente nos vamos a la declaración de variable o al uso de la variable. ¿Por qué? Si nosotros recordamos, yo siempre voy a estar haciendo como una comparación en C debido pues al conocimiento actual que manejan los estudiantes por la materia pasada. Entonces, por ejemplo, si recordamos en C, ustedes para poder tener una variable tenían que declararla, ¿no? Recordemos que está la declaración y está la inicialización. Entonces, había que declararla, decir de qué tipo era la variable para luego poder utilizarla. Y claro, había un problema y era que, por ejemplo, si ustedes colocaban una variable entero, ya no le podían colocar pues un float o un string o algo diferente a esa variable, él no se lo iba a permitir. Algo que con Python es muy sencillo. Vamos a hacer un ejemplo práctico aquí de una vez. Miren que en la variable x hemos colocado 2.5, ¿verdad? Pero digamos que yo en x, ahora, yo voy a colocar un entero. Vuelvo a dar print x. Luego, colocamos x igual a un string. Hola. Y le vuelvo a dar print x. Ejecutamos, nos damos cuenta que para él ha sido indiferente que la x fue inicializada o pues al principio era un float en este caso. Yo después pues, le pasé un entero, después le asigné un string, para él es indiferente. ¿Por qué? Porque básicamente él ya no tiene esa restricción. Primero que todo, él no tiene restricción de que uno tenga que identificar un tipo. Él lo que hace como un proceso inverso. Él reconoce lo que hay a la derecha y de acuerdo a lo que haya, pues él le dice, no, pues este va a ser un tipo tal, un tipo tal. Porque, ojo, el hecho de que ustedes puedan hacer esto no quiere decir que eso no tenga un tipo. Si nosotros queremos ver el tipo, bueno, aquí, prueba porque la verdad no me acuerdo si es type of o type. Vamos a probar así, bueno, no recuerdo si es type of o type. Si es type, creo que es. Vamos a ver. Si yo hago esto, por ejemplo, la función type permite identificar el tipo de una variable. Y aquí ustedes se van a dar cuenta, eso es para aclarar, porque a veces hay quienes creen, no, pero lo que pasa es que las variables no tienen tipo. No, no es que no tengan tipo. Lo que pasa es que él identifica de qué tipo va a ser la variable de acuerdo al valor que él se le está asignando. Entonces pueden darse cuenta aquí, por ejemplo, que dependiendo del valor, él asigna un tipo. Para el primero es float, para el segundo, que es un 2 es int, y para el tercero es un str que corresponde a un string. Entonces, eso para tenerlo en cuenta. A pesar de que él tiene como esta facilidad, él sigue haciendo las cosas normales que sabe en la programación. No es que él se salga, pues, del esquema tradicional. Bueno, ¿qué hacemos nosotros con esas variables? Bueno, antes de ello, un pequeño paréntesis aquí y hablemos de los comentarios, ¿no? Regularmente nosotros tenemos que comentar funciones, comentar segmentos de código para decir aquí se hace algo. En Python hay dos formas de comentar. Uno, colocar un numeral al frente. Si le damos, miren que él en ningún momento afectó en nada, o sea, aquí fue indiferente. O puede ser así, con las comillas dobles, pero tres veces y tres veces se cierra. Esos son comentarios. Eso no afecta en nada el código. O sea, solamente es informativo para otros desarrolladores, para que cuando lleguen a la función ellos sepan qué es lo que hay. Regularmente en estos comentarios uno coloca pues cosas de información, ¿no? No un simple mensaje. Uno coloca, por ejemplo, si es una función, que ya en un momento vamos a hablar de las funciones bien habladito, para qué sirve la función, qué recibe la función para funcionar, qué me devuelve la función, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, hablemos ahora de los tipos de datos. Como les decía, las variables pues trabajan con esta sección de los tipos de datos. Entonces, nosotros tenemos diferentes tipos. Están los numéricos, en los cuales podemos encontrar los enteros y los reales. Y tenemos los alfanuméricos, en los cuales están los caracteres y las cadenas de caracteres, o también conocidos como string. Y por otra parte están los booleanos. O estos son los datos como básicos, ¿no? Ya luego hablaremos de vectores, diccionarios, para aquellos que más o menos tienen algo de Python. En su momento vamos a hablar de ellos. No quiere decir que no existan, simplemente que ahora estamos hablando de los tipos de datos básicos. Vamos a ver un pequeño ejemplo de cada uno de ellos, ¿no? Entonces, por ejemplo, para entero. Recordemos que entero viene de esos números que no tienen decimal, o sea, son pues completos, no están divididos, y entre otras cosas que ya se conoce por la parte matemática. Entonces, yo creo aquí un entero, una variable, perdón, que tiene un entero, menos uno.
otra variable que se encarga de hacer la suma de ese entero. Entonces, en este caso, miren, en la primera variable yo guardé -1, un entero negativo. Y en la segunda estoy tomando a esa variable y le estoy haciendo, pues, el uso, en este caso, por una simple suma. Cuando imprimo valor, pues, él lo está haciendo completamente bien. Ahora bien, les aclaro nuevamente, si yo aquí hiciera, por ejemplo, 2.5, ¿qué creen ustedes? ¿Se rompería o funcionaría? ¿O cuál sería el resultado? Funcionaría, ¿no? ¿Y cuál sería el resultado? ¿Cuál creen ustedes que sería el resultado ahí? 1,5. Probémoslo. 1.5 es correcto. Él no lo tumba. El hecho de que esta A sea entero, él no quiere decir que solamente le vamos a sumar enteros. No, o sea, le podemos sumar cualquier número. Pero aquí donde viene el tipo de datos. Si nosotros le queremos sumar aquí hola, ¿qué creen ustedes que pase? ¿No saben? Probémoslo. Hay un error. Vuelvo y le digo, a pesar de que él es muy permisivo, él no se sale de las reglas que ya conocemos de programación. Él está aquí haciendo, pues no, mira, o sea, tú estás tomando un número que es de tipo entero, mire que ahí me lo está diciendo, y estás tomando acá un string. O sea, ¿eso cómo se suma? Ahí tengo que hacer conversiones u otras cositas que luego vamos a ir mirando. Entonces, eso es para que lo tengan en cuenta, ¿sí? Se pueden sumarles con tal de que sean numéricos. O sea, el tipo de datos, miren la sección grande, numéricos. Ustedes pueden trabajar con esos numéricos de manera, pues, normal, como si estuvieran trabajando con entero y entero, o real y real. Y pues los reales ya sabemos que son simplemente aquellos que están partidos, que tienen decimales. Imprimimos, mire, ahí está. ¿Listo? Bueno, vamos a hablar del booleano. ¿Ustedes conocían el tipo de dato booleano? ¿Lo habían trabajado? ¿Pues habían mirado algo de él? ¿Sí? ¿No? Tal vez. Nadie va a decir nada. Creo que no, creo que no, no lo habíamos escuchado. Bueno, ¿habían escuchado del término binario? ¿Qué, profe? Disculpe. ¿Habían escuchado el término binario? Sí, del programación, creo que programación 0 y 1, ¿sí? ¿Ok? ¿Qué representa el 0 y qué representa el 1? Si no me equivoco, 1 verdadero y 0 falso. Correcto. Entonces, esta es ¿cómo se podría decir? La analogía a esos que ustedes llaman allá binario, ¿sí? O sea, uno es verdadero, dos, perdón, uno verdadero, cero falso. Entonces, ¿cómo se tiene en cuenta eso? Resulta que a veces uno tiene que hacer como preguntas o tiene que trabajar con ciertas cositas, o por ejemplo ahorita que vamos a trabajar con funciones que tenemos que devolver algo, ya en el momento van a entender qué significa eso, uno necesita como ir interpretando hacia dónde va. Lo booleano es el tipo de dato como cuando uno hace una pregunta, recuerden que una pregunta, por ejemplo, en la sentencia if, uno dice no, A es igual a B. De pronto ustedes aprendieron por ahí en programación uno que ustedes le decían, bueno, si se cumple, continúa. Si no se cumple, es otra cosa. Resulta que, hablando un poco más técnico, si se cumple que A sea igual a B o igual a B, esa comparación me regresa a mí un tipo de dato booleano.
¿Y qué quiere decir que sea tipo booleano? El que sea booleano quiere decir que puede tomar solamente dos valores, o true o false. True es la analogía a 1 y false es la analogía a 0 cuando hablamos de números binarios. Entonces, cuando nosotros trabajamos acá con los booleanos, ustedes solamente deben saber que existe un valor true, existe un valor false. No es como los enteros, que son infinitos, solo que sin decimales. Acá solamente son dos valores y que depende del caso lo vamos a utilizar. Entonces, por ejemplo, aquí está true y está false. Y también podemos mirar el tipo para que ustedes se den cuenta cómo trabaja el tipo. ¿Vemos? Bool. El bool hace referencia al booleano. ¿Sí está Disculpe, claro? profe, Dime. ¿podría decirse que es un condicional? No, porque el condicional es la pregunta. O sea, el condicional es cuando ya ustedes están trabajando la sentencia if. Mientras que esta es la respuesta o lo que devuelve cuando ustedes hacen esa pregunta dentro del condicional. ¿Sí me van a entender? O sea, ya en C, por ejemplo, cuando ustedes hacían if A igual a B, este pedacito A igual a B es el que me regresa un booleano. Lo podemos ver de esta manera, mire, para que lo comparen un poco más. Si yo comparo A igual a B, ¿verdad? Es como si yo estuviera metiendo esto dentro de un if, que es lo que mencionan del condicional. Si yo corro, mire, false. ¿Por qué? Porque B por acá, recuerden arriba que es 1 y A es true. O sea, comenzando por ahí, porque son tipos diferentes. Entonces, el condicional es la estructura, en este caso el if. Acá, el booleano es la respuesta que me regresa al hacer una comparación dentro del lenguaje de programación. ¿Sí está claro? ¿No está Sí, claro? señor. Gracias. Listo. Bueno, hasta ahí todo va bien. Booleanos, los tipos de operadores, todas esas cosas. Bueno, asumo que sí. Hablemos del string. ¿Ustedes alcanzaron a trabajar algo de string en C? Me imagino que no, ¿verdad? ¿Verdad? Pues el término como Spring no, pero sí trabajamos por decir, no sé si es lo mismo, pero nosotros trabajamos por ahí con variables por decir tipo carácter, pero Correcto. Spring creo que no. Vale, no hay problema. Por lo menos tienen la idea. Entonces, allá en C, por ejemplo, ustedes cuando trabajan con los caracteres, hablan de una sola letra. O sea, ustedes hacen por allá en algún lado, hacen lo siguiente. A igual a... Ah, bueno, no, perdón, ahí lo tengo abajo. Usted habla de un carácter de esta manera. Cuando hablamos de un string, es una cadena de caracteres. ¿Qué quiere decir? Pues varios caracteres pegaditos uno tras otro. Que en un lenguaje castellano, por ejemplo, que es lo que nosotros hablamos, pues estamos hablando de una frase o una palabra. Bueno, no, la frase. Sí, sí, la palabra o la frase. Un carácter es todo lo que contempla esto, o sea, el punto, la coma, el espacio, los números. Con tal de que lleve comillas simple o comillas doble, ya estamos hablando de un string. Por lo tanto, estamos hablando de pues, de una cadena de caracteres que eso es un string. Entonces, mm, cuando empecemos a trabajar, bueno, ya vamos a empezar a trabajar acá, ya me mencionaron que no, pero pues tienen que saber solamente eso. Para trabajar string, o sea, texto, ustedes solamente deben tener o comilla simple o comilla doble. Cualquiera de las dos, encerrar esto. Si yo corro esto, miren lo que pasa aquí. Él reconoció con la comilla simple que todo lo que estaba dentro de un string, a pesar de que había comilla doble. ¿Por qué? Porque él reconoció que la comilla doble, al estar dentro de la comilla simple, es simplemente un carácter. Entonces él toma ese carácter y lo utiliza. Eso es todo. Entonces, esto lo vamos a utilizar de vez en cuando para dar cositas, para mostrar mensajes, entre otras cositas, ¿no? Entonces, es importante que ustedes pues, lo tengan en cuenta por ese aspecto.
Si está claro esta partecita que es como medio nueva por ustedes. Sí, ahí sería que para usar el string solo se necesitaría, por decirlo así, a una variable declararle entre comillas o comillas Correcto, simples. correcto. Eso es todo. Ya con eso ustedes pueden manejar los strings de una forma fácil. Y pues los caracteres, para él, un carácter es un string de un solo, pues, de una sola posición. Listo, continuemos. Hablemos ahora de los operadores. ¿Cuáles son los operadores? ¿Quién me dice? O sea, ¿qué operadores recuerdan? Por lo menos digamos un ejemplo, un operador. ¿No? ¿Nada? Bueno, profe, no sé si me equivoque. Cuando hablamos de operadores, serían operadores matemáticos, la simbología de una operación. Sí, exacto. Esos son unos operadores. Los operadores matemáticos son un tipo de operadores que se utilizan acá, que reciben el nombre de operadores aritméticos. ¿Qué otros operadores se les recuerdan por ahí? Esto lo vieron ustedes allá en programación uno, que no se acuerdan. ¿No recuerdan ninguno por allá? Pues no sé si entraría multiplicación, división, porcentaje. Esos son los mismos, los aritméticos, ¿sí? Multiplicación, todos estos son los aritméticos, son los que uno utiliza en matemáticas. ¿Ustedes no recuerdan por allá? ¿Vieron algunos otros operadores, no? ¿No se los comentaron? POW y eso. No, porque POU ya, o PAU, más mejor se pronuncia PAU. Eso es una función, ¿sí? Si lo que pasa es que ustedes de pronto no tienen el término de función, que yo se lo voy a dar en un breve, pero PAU es una función que retorna la potencia, y la potencia no es más que otra, pues, otro operador. ¿Qué más? ¿No se acuerdan ninguno? Yo sé que sí, o sea, han utilizado, pasa que de pronto no se acuerdan. ¿Qué hacían, por ejemplo, cuando ustedes iban a meter una condición dentro de un condicional? Valga la redundancia. Un for, No, no, no. El No, for es no es otra un estructura. mayor, Ajá, el mayor, el un menor. mayor. ¿Y eso qué son? así, mayor que diferencia. Ujú. Esos son operadores también. ¿Listo? Entonces ahora sí, ya empiezan como que a tomar. ¿De qué es un operador? Básicamente son esos simbolitos que nosotros utilizamos para poder hacer, valga la redundancia, una operación. Por ejemplo, la operación de suma, la operación de resta, la operación de multiplicación, etcétera, etcétera. Entonces empecemos con los operadores más sencillos que ustedes han utilizado y no se han dado cuenta. No, perdón, estos no son. Yo no sé por qué está al revés, los aritméticos. ¿Cuáles son los operadores aritméticos? Ya ustedes los conocen. Suma, resta, multiplicación, división, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces, vamos a hablar de los que existen en Python. Está la suma de dos operadores. Aquí está. Corramos. Vamos a correr X y Y. Son dos numeritos. Corremos suma. Y ahí tenemos suma de dos valores. Miren, se dan cuenta que aquí no estoy utilizando print. Eso también es una cosa. Pero eso no lo tienen ustedes tan sencillo. Cuando remuestre Python, ustedes van a saber que Python pues tiene el idle. Y el idle permite crear un documento de Python. En el documento de Python no pueden hacer eso. En el IDLE sí. En el IDLE pues ustedes colocan simplemente esto y ya, porque eso es como si fuera una consola matemática, de calculadora. Entonces, ahí está. Entonces, la suma, la resta, corremos, ahí está.
la multiplicación, que son los que ya ustedes conocen, los básicos, la división, ¿está? Y ahora sí empezamos con esto que de pronto son un poquito, pues, diferentes para ustedes, o no sé si ustedes trabajaron mod y dip en C, ¿sí o no? ¿No recuerdan el dip, mod? ¿Los dos últimos? Los dos últimos, ¿cómo así? O sea, los dos últimos, el que son dos diagonales y los dos asteriscos. No, no, no. Bueno, sí, o sea, eso es por acá, pero me refiero, en C ustedes trabajaron dip y mod. El DIT es, creo que es para, no, el MOT es para las exponenciales, grados. No, esa es otra cosa. No, el MOT no era elevar a la 2, o sí es confundido. No. El mod y el dip son dos operaciones que se hacían por allá en programación uno. Eso lo veían ustedes el primer corte. ¿En serio no se acuerdan? Si eso es lo que más se repite por allá en el primer corte. ¿No? Bueno. El dip habla de la parte entera de una división y el mod la parte de residuo. ¿Ahora sí recuerdan? Tal vez esta imagen le ayude a recordar. Está un poquito fea, pero ahí se alcanza a ver. ¿Ahora sí o no? ¿O es que nunca vieron eso? Pues no como esos términos, pero pues ya me acordé que nosotros utilizábamos el MOT como para hallar, digamos, los primos, Sí, es un caso de utilización. pero pues no lo vimos exactamente así como funciones. Bueno, Operadores. por ahora sí. ¿Cómo se lo enseñaron allá? Pues en mi caso, porque nos dieron ese ejercicio los primos y pues nos tocó que utilizar ese operador, pero pues no directamente así como asignado. También se usaba para saber si un número era par o impar. Sí, es correcto. Ese es uno de los usos más comunes que tiene. Pero sí, exactamente. Miren, para entrar en contexto, el dip representa el cociente de una división y el mod el residuo. Cuando usted hace la división de un dividendo, que en este caso es 8, entre un divisor, que es 2, 8 entre 2, ustedes siempre van a tener un número 4, ¿verdad? Ese 4 que uno siempre recibe es el cociente. Uno está acostumbrado, uno tiene mecanizado que cuando hace una división inmediatamente tomas el cociente para dar la respuesta. Pero existe el otro número, que en este caso es el residuo o esa parte restante, que cuando se ve esto, por ejemplo, si ustedes dividieran aquí 7 entre 2, ustedes que van a tener 3, ¿verdad? Porque es el número más cercano. Y aquí usted le va a bajar y va a quedar 1. El hecho de que existe el punto 5 es porque ustedes aquí colocan otro número aquí como que dice imaginario, lo bajan o lo toman, no sé es cómo explicarán eso en matemáticas, no recuerdo, y ustedes colocan por 5 y ya que se ha bajado un cero, entonces queda 10 y queda pues aquí el residuo cero. Uno siempre trata de buscar el residuo igual a cero para decir que la división es exacta o lo más exacta posible.
Porque si no, queda un número, por ejemplo, no sé si ustedes han visto por allá que cuando dividen 100 entre 3, no estoy mal, queda 3.3333, queda un número periódico ahí en la parte derecha del decimal. Entonces, eso viene de que el residuo este que queda acá nunca se puede convertir en algo exacto. Entonces, existe la aproximación. Entonces, para resumir, el dip, cuando leemos el dip, es el residuo, cuando leemos el mod, es el cero como tal. Ahora, ojo, eso no quiere decir que no exista como tal la división normal que la que acabamos de hacer. Lo que pasa es que la división con dip o con mod elimina como tal el decimal. Y con el mod, pues obtenemos la parte derecha del decimal y con el dip la parte izquierda del decimal. Eso es lo que quiere decir. Entonces, por ejemplo, el mod, el residuo, aquí está, mire. X entre X mod Y, ahí está, ¿sí? 3 7 entre 2. Ah, bueno, casualmente el ejemplo que acabo de poner. 7 entre 2. Entonces ya saben ustedes que es 7 entre 2 es 3.5. Es lo que tenemos aquí. Pero en primera instancia no bajamos el cero, por lo tanto el residuo nos sigue quedando 1 hasta que nosotros utilicemos el cero. O sea, bajar el cero. Y el cociente me da 3. Como les comento, pues uno lo que hace prácticamente es tomar el número y eliminar pues la decimal, ¿no? Ahora, la potencia. La potencia sí no creo que tengan ustedes problema. La potencia simplemente es elevar un número a otro número. Entonces, en este caso, elevo el x, que es 7, lo elevo a la 2. 7 por 7, 49. Eso es todo. Bueno, si está clara esta parte de Didi Mod, que pues parece que ustedes no la tenían tan clara. ¿Nada? ¿Qué duda tienen? A ver, si no contestan, asumo que tienen duda. ¿Están ahí? Se lo llevaron los espíritus chocarreros. No, no, aquí estamos. Bueno, ¿cómo le fue? Sí está clara esa parte del Little Mod. De mi parte sí, ya era Sí, más que sí. todo identificar, porque no, pues sí, lo habían utilizado un poco, pero no lo habíamos visto. Ok, listo. Un segundito. Bueno, continuemos entonces. Ahora hablemos de los operadores de comparación. Esta asignación dejémoslo de último. Ya ver por qué. La de comparación ya son como tal sencillo para ustedes también, porque tiene pues el mayor, mayor igual, menor, menor igual, igual igual y diferente. Entonces probemos aquí, cambiamos los valores de x y de y. Comparamos x menor a y, false. ¿Sí? Recuerden, una comparación lo que me regresa a mí es un valor booleano. En este caso, false. X mayor a y, true. X igual a y, false. ¿Listo? Y así, pues, solamente colocar esto para uno poder preguntar si de acuerdo a la comparación que uno quiera realizar. Bueno, aquí no creo que haya problemas. Lógicos o booleanos.
Esto tiene que ver con la tabla de la verdad. ¿Ustedes vieron esa partecita de la tabla de verdad? ¿O por lo menos utilizaron estos operadores END y OR? Pues yo sí los conozco, pero creo que el profesor no nos explicó nada de eso. Pero sí. Bueno, ya un momentico me pongo cómodo porque esto sí hay que explicarlo con bastante cautela. ¿Qué implica el END y el OR? El END y el OR vienen de algo que se llama la tabla de la verdad. Si ustedes van a internet y ustedes colocan aquí tabla de la verdad, a ver que cargue. Miren, ahí está. Esto viene de diferentes comparaciones, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esta que es la más así sencilla que nos permite revisar. Entonces está, por ejemplo, nosotros tenemos, si tenemos la comparación o la unión o lo que sea entre dos variables, esas dos variables solo van a ser booleanas. Nosotros que tenemos aquí. Dependiendo del valor de la primera y la segunda, obtenemos pues, otro valor. Al utilizar el length y el OR, que son operadores, es como si estuviera haciendo una suma, resta, normal, como si fuera otro operador, pero trabajando con booleano solamente. Recordemos que el booleano solo puede ser verdadero o falso. Entonces, es algo así como si ustedes preguntaran, ¿verdadero y verdadero? ¿Da verdadero con el I o da falso con el O? ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Vamos a poner un caso. Por ejemplo, si yo le preguntara a ustedes, eh, está lloviendo y está soleado. Eso muy pocas veces se da. Por ejemplo, aquí en Pamplona, pues se da. Entonces, si yo le digo a ustedes, está lloviendo y está soleado, ustedes me podrían responder sí o no, ¿cierto? ¿En qué condición, en qué condición ustedes me dirían sí? Le estoy preguntando. A ver, dígame sin miedo. Y, o sea, ¿en qué condición están en qué condiciones en qué condición es verdadero cuando llueve y no llueve? No le entendí, Eh, profe. no, o sea, si yo les pregunto a ustedes, ¿está lloviendo y está soleado? ¿Ustedes cuándo me dicen sí? ¿En qué momento ustedes dicen sí? Sé que suena como medio tonta la pregunta, pero ya me van a entender por qué la hago Pues así. cuando están sucediendo las dos, o sea, cuando se cumplen las dos condiciones que usted nos está afirmando. Exactamente, exactamente. Esa era la respuesta que yo quería. La única forma que ustedes me digan sí es cuando las dos se están cumpliendo al mismo tiempo. Y ahora lo contrario, ¿en qué momento ustedes me dicen que no? Cuando no se cumple ninguna de las dos, lo contrario. Cuando no Mm, está ni soleado y cuando no está ni lloviendo. Y si, por ejemplo, está soleado y no está lloviendo, ¿qué me Sería responderían? verdadero y falso y arrojaría falso, porque no se está cumpliendo como tal. En otras palabras, si yo le pregunto a ustedes, ¿está lloviendo y está soleado? Y resulta que solamente está soleado, ¿ustedes qué me responderían? ¿Sí o no? No, No, ¿verdad? Y al contrario, si yo le pregunto, ¿está lloviendo y está soleado y está solamente lloviendo, bastante nublado, ¿qué me responderían? también que no. Listo. Conclusión. Cuando utilizamos el operador AND o I, la única forma de que me regrese verdadero es cuando ambas son verdaderas. Si alguna de las dos es falsa, siempre me va a regresar falso. ¿Claro esa parte? Sí, Listo. En este caso, X y Y, true y false, si corro, me debe dar false. Ahí está. Ahora, ¿qué pasa con el O? Si yo le pregunto a ustedes, ¿está lloviendo o está soleado?
y resulta que está haciendo un día bonito, soleado, ¿qué me responden ustedes? ¿Verdadero? ¿Correcto, verdadero o sí? O sea, dígame sí o no, Sí, para después, después vamos al verdadero y falso. Y si en realidad está lloviendo, no está soleado, sino que está lloviendo, ¿qué me responden? que sí. Bueno, entonces, ustedes me dicen sí a la pregunta que yo le hice, si está lloviendo o está soleado, ustedes me dicen sí, si cualquiera de las dos pasa, ¿verdad? ¿En qué momento ustedes me dirían que no? O sea, si yo le hago esa pregunta y ustedes me dicen que no, ¿bajo qué Cuando, circunstancias ustedes me lo dirían? cuando no esté asoleado y cuando no esté lloviendo, sino cuando esté nublado. No, Cuando pasen las dos, ¿no? buena respuesta. Mírenlo, aquí lo pueden ver. Si yo le pregunto a ustedes, eh, ya lo que le dije, o sea, para que sea verdadero, o sea, con el i, este gorrito que ustedes ven ahí es un i. Cuando yo le pregunte y las dos condiciones son verdaderas, es la única forma que dé verdadero. En caso contrario, da falso. Mientras yo le pregunte, bueno, yo ahorita le explico qué significa esto, pero este es el O. El O es el gorrito al revés, como una B, una V. Entonces, si yo comparo O, verdadero y verdadero, da falso. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes eso? O sea, básicamente, si yo le pregunto, ¿está lloviendo o está soleado? Y resulta que está pasando las dos al mismo tiempo. Ahí Pues eso me... no, es como si nos estuviera pidiendo que nos diéramos una respuesta de las dos, ¿no? Ujú. ¿Listo? Entonces, con el O, la conclusión es la siguiente para que uno no se complique. Con el O, si una de las dos se cumple, me regresa verdadero. Eso es solamente. Eh, bueno, aunque aquí, no, perdón, esta no es la del O. Ya, es que estaba viendo. Esta es la negación. Pero una vez se los explico para no confundirme. Esta es la negación. La negación es, si yo tengo verdadero, lo convierto a falso, y si lo que tengo es falso, me convierto a verdadero. Buscamos por aquí la tabla de la verdad de lo y terminemos esa partecita. Aquí está. Conjunción. No, que no quiero perderlo. Aquí está. ¿No? Este es el i y este es la negación de lo. Qué raro, no parece la de lo. Bueno, la verdad. Oh, no quiero confundirlo. Aquí está. Pues sí, falso y falso, falso, y el resto es verdadero. Ahora sí, vamos a abrir esta y ya se las explico bien. Entonces, igual que como hice con la de Lee, si nosotros hablamos de verdad, falso y falso, ¿qué quiere decir? Que ninguna de las dos se cumple, lo que dijo su compañero, que no esté ni lloviendo ni esté soleado, sino que está nublado. Entonces, pues falso, ustedes me dicen no. En caso contrario, con una sola que se cumpla, me van a decir que sí. O, pues, ya muy exagerado, con que las dos se cumplan, pues me dicen que sí. Porque ustedes básicamente me van a decir es, no, pues está lloviendo, sí. ¿Está soleado? Pues también, sí. Mientras que si yo le digo, está lloviendo, está soleado, con una de las dos ustedes me dicen, sí, está lloviendo. Pero siempre me dicen sí. Ya si ninguna de las dos se cumple, pues me dicen no. Entonces, conclusión. Con el i, todas tienen que ser verdadero para que la respuesta sea verdadero. Con una que sea falso, me va a devolver falso. Y con el o, por acá está, con el o, con una sola que sea verdadero, él me regresa verdadero. ¿Ahora sí está claro? ¿O se perdieron? No, sí, está claro. Sí, está claro. Listo. Y bueno, y de la negación, como le digo, que fue lo que me confundió acá, que yo pensé que era otra cosita. La negación es simplemente, pues, la inversa. O sea, si yo tengo perdón, un verdadero, me lo convierto a falso. Y si tengo un falso, me lo convierto a verdadero. Algo así como si ustedes le cambiaran el signo a un número entero. Es solamente eso. Ahora bien, aclaremos. Esto
a pesar de que es comparación y estamos haciendo solamente pues, prueba con verdadero y falso, también funciona con números. Entonces, por ejemplo, si yo tengo x igual a 0, y igual a 10, yo hago también o. ¿Y qué estaría haciendo aquí? Y con el i, 0 y 10. Él está diciendo es 0 o 10. Y después hace 0 y 10. Él hace una comparación que es poco ortodoxa en este caso. En la comparación lo que está haciendo es simplemente tomando los números y simula como si fuera un booleano. Esto solamente para tenerlo en cuenta, esto no es que lo vayamos a estar haciendo, esto solamente aplica cuando trabajamos número binario, pero pues es para que lo tengan en cuenta de que en algún momento ustedes van a hacer eso y le van a dar una respuesta y no crean que es que esté mal o bien, pues simplemente haciendo una operación completamente distinta, porque podría estar trabajando, llevándolo a binario y haciéndolo acá. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Y el not, bueno, que ya se lo presenté arriba, solamente es voltear la respuesta. Eso es todo. Y ahora hablemos, para terminar esta sección, de la prioridad de los operadores. ¿Qué quiere decir esto? Esto viene de física, matemática. Cuando ustedes están trabajando los operadores, ustedes deben tener en cuenta que hay unos operadores que tienen como más prioridad o más precedencia que otros. ¿Qué quiere decir? Si ustedes hacen esto, por ejemplo, vamos a hacer la prueba. X vale 5, Y vale 2. O sea, aquí me queda 5 más 3 por 2. ¿Qué creen ustedes que me va a revolver Z? Un entero también. Pues yo sé con entero, pues, o sea, ¿qué me devuelve? ¿Qué número? ¿Cómo, profe, me podría repetir que no lo entendí? Pues primero realizaría la multiplicación, ¿no? De 3 por 2 y le sumaría 5. Ajá, exactamente. ¿Por qué? ¿Por qué pasó eso? Porque el producto, lo que es producto de división, pues tiene siempre más prioridad que la suma y la resta. Es decir, la computadora viene aquí y él empieza a mirar. Aquí esto dos se suma, pero él encuentra aquí la multiplicación. Ah, no, primero hago la multiplicación. Y lo que queda aquí sí lo sumo con lo que está acá. Eso deben tener ustedes en cuenta, ¿sí? La prioridad se basa en potencia, bueno, paréntesis, potencia, división, multiplicación, suma y resta. Entonces, por ejemplo, aquí los paréntesis, a pesar de que aquí tenemos lo mismo arriba, pero como yo encerré esto en paréntesis, el primero hace esto. Entonces, aquí da 5 más 3, 8, y 8 por 2, 16. Cosa diferente acá que él hizo primero la multiplicación y hizo 3 por 2, 6, más 5, 11. Entonces, esto para que usted lo tenga en cuenta y pues no vayan a equivocarse o cometer un error con esta partecita. ¿Claro? Listo, profe. Vale. Listo, entonces ya terminamos nuestra primera sección, que es la parte de sintaxis básica. Nos queda pendiente lo de, bueno, nos queda pendiente varias cosas, ¿no? Pero pues, bien ahora. Vamos a ver, programación uno hasta ahí. Esperemos que cargue. Ok. Yo le dije a ustedes sintaxis básica y lo siguiente era diseño estructural. No, diseño estructural no. Funciona, ¿verdad? No me acuerdo. Me va a tocar ponerle como un numerito para yo acordarme. Vector, repetitiva, registro, recursividad, matrices. Introducción, que era simplemente lo de la parte conceptual. Ya de ahí en adelante, entonces era función. Ah, no, condicionales. Ustedes recuerdan cuál era la segunda, ¿no? ¿Era condicionales o funciones? ¿Cuál fue el que yo le dije a ustedes? ¿No se acuerdan? Condicionales. Condicionales, listo. Entonces ahorita viene condicionales. Vemos que abra. Listo. Y poseemos problemas. No me quiere dejar abrirlo con. Aquí está, Google Colab.
No entiendo por qué hace esto. Bueno, ahí está. Entonces, bueno, dada la hora, vamos a hacer un pequeño break. 10 minuticos. En 10 minuticos volvemos, ¿vale? Bueno.